La comarca de Tierra Estella está escoltada al norte por la Sierra de Urbasa, en cuyas alturas se localizan algunos altos pastizales, excelentes para la cría de las tradicionales ovejas lachas del país. En la localidad de Artaza, los hermanos Arturo y Javier Sáez de Jáuregui todavía siguen elaborando el queso artesanal a partir de la leche obtenida de esta raza de ganado ovino propio de estas tierras. De la zona atlántica, que son las ovejas lachas, este es el último valle en el que hay ovejas lachas. De aquí para abajo, las ovejas ya son rasas, son de otra raza, que está más adaptada a zonas más secas y con menos humedad, como la que es la nuestra. De aquí para arriba son las ovejas lachas. Las lachas son de leche, que se utiliza para hacer queso, son de dar leche. Luego hay muchas clases de ovejas. La rasa, que está aquí al lado, esa es solo de carne, esa la ordeñas o se cría en el cordero y se agota enseguida. Esta otra le quitas el cordero al mes y luego se mantiene 5 o 6 meses dando leche, cosa que la otra no, la otra se seca enseguida. La lacha es una oveja que no sufre con el frío, pues está protegida por una buena capa de lana. Es por ello que estos ganaderos tienen sus rebaños durante todo el día en la sierra hasta el mes de diciembre, en que unos 20 días antes de parir las bajan a la granja. Ahí había dos, uno que parió y la madre no le quería, no le hacía caso porque lo pasó muy mal en el parto, y entonces pues hay que ponerle a otra oveja porque si no, no le dejan mamar. Y luego el otro es uno que habían parido esta noche, tiene las tetas muy grandes y entonces cuando paren los corderos tienen problemas los primeros días para cogerle el pezón para poder empezar a mamar. La alimentación de las madres es muy importante en este periodo de estabulación, y estos ganaderos les dan piensos compuestos de avena y guisantes, alfalfa deshidratada y hierba. De este modo, consiguen que la leche tenga más grasa. 1 kilo de queso sale más o menos con 6 litros de leche. Entonces, si tiene menos grasa la leche, necesitarías 7 o 8 litros para hacer el mismo queso. Entonces, tendrías que estar más tiempo ordeñando y más tiempo haciendo queso para hacer lo mismo. Sin embargo, cada corderillo se alimenta de la leche que produce su madre. Hasta que tienen unos 12 kilos de peso, más o menos, se alimentan solo de la leche de la madre. Y entonces se venden, solo dejamos las que van a ser corderas para vida, para el año siguiente, las hijas para reposición, y las demás lo que hacemos es se venden para carne, los corderos. Y entonces cuando le quitas el cordero, lo que haces es aprovechar la leche que da la oveja y le quitas como si sería el cordero. Entonces es lo que se aprovecha para ordeñar y para hacer después el queso. Una vez destetados los corderillos, las madres siguen produciendo diariamente una determinada cantidad de leche, que los ganaderos aprovechan para elaborar los quesos. La media de la raza lacha, la media, suele andar entre 80 y 100 litros a la temporada, en 4 meses. La media. Unas tienen mucho más y otras tienen menos, pero más o menos hay. El ordeño de las ovejas es diario y a mano, como se ha hecho siempre. Para ello, el ganadero se sienta en su pequeño banco y con un movimiento preciso de las manos y los dedos, manipula las ubres de la oveja hasta agotar el contenido de leche. La leche obtenida en el ordeño es transportada hasta la casa para proceder directamente a la elaboración del queso antes de que se enfríe. Bueno, pues ahora ya hemos traído la leche de la granja y ahora la vamos a colar para filtrarla bien, para ver si todas las impurezas que hay en la leche pues se queden en la gasa y no pasen al queso. La leche, para poder cogerla, tiene que tener una temperatura de 30 a 37 grados más o menos. Entonces, normalmente lo que suelen hacer es dejarla para un día para otro, entonces hacen queso una vez al día. Y entonces nosotros lo que hacemos es ordeñarla y con el mismo calor que viene ya la leche de la oveja, echarle el cuajo para que se cuaje. Porque si no habría que calentarla para luego echarle el cuajo.
porque la leche, si no está caliente, no se cuaja. El mejor filtro para pasar la leche, ¿sabes cuál es? La ortiga. Mucho mejor que esto. Pues la ortiga está así, le das la vuelta y detrás de las hojas tiene unos pelillos. Entonces tú pones las ortigas boca abajo, les ponían, pues mis abuelos eso lo hacían, ponían el embudo y las ortigas al revés, entonces se quedan los pelos para arriba. Tú echas la leche y todas las zaborras que hay se van quedando pegadas en los pelos y no pasa nada, ¿eh? Pero nada, ¿eh? Pero solo vale por una vez. Usas y ya... y no pasa nada. Pues ahora voy a sacar el cuajo, que ya está hecho. Luego os explicaré cómo se hace. Este es el cuajo el cuajo de los corderos, el natural. Se le da un poco de vueltas porque se hace con agua, hay que mezclar el cuajo con agua. Entonces por eso de estar quieta se aparta un poco el cuajo del agua. Entonces le da un poco de vueltas para que se revuelva. Y este cazo es la dosis que hace de cuajo para esta caldera. Ahora hay que revolverlo, agitarlo durante pues, 20 segundos o así, para que se mezcle bien el cuajo con la leche. Porque si no se mezcla bien, luego no se cuajaría toda la leche bien. Ahora ya se deja porque si se seguiría dándole vueltas, se empezaría a hacer efecto del cuajo que hace enseguida y se empezaría a cortar la leche, entonces luego ya no saldría el queso. Entonces hay que agitarlo rápidamente y dejarlo enseguida que se repose. Porque en cuanto empieza a cuajarse ya, si le das un poco más vueltas, se queda como la leche cortada y ya no se cuaja. Para que se produzca la coagulación de la leche, separándose el suero de la cuajada, la leche deberá soportar durante media hora aproximadamente la acción del cuajo natural. Este es el cuajo del cordero. Cuando nace el cordero, tiene el cuajo, nace con el cuajo, que es esto, y el estómago. El estómago cuando nace el cordero es pequeñico, porque cuando mama la leche, toda la leche solo va al cuajo, no va al estómago. Entonces, conforme se va haciendo mayor el cordero, va tomando menos leche y va comiendo comida. Entonces, el cuajo se va haciendo cada vez más pequeño y el estómago cada vez más grande. Entonces, llega un momento que cuando tiene, por ejemplo, 2 meses, el cuajo desaparece, se le seca por dentro y le sigue creciendo el estómago. Se mata el cordero y la leche que ha mamado se queda dentro, que es esto blanco, y hay que dejarle 2 meses al aire para que se cure. Se pone duro, como está ahora duro. Entonces luego hay que cortar el cuajo cuando ya está duro y cogerlo y meterlo con agua templada. Ahora se pone el cuajo, se corta el pedazo, la dosis que más o menos hace falta hacer al día, a la hora que hace falta, y se pone en agua templada. Se le deja como media hora, 1 hora que se vaya deshaciendo esto porque está un poco duro, que se vaya deshaciendo. Entonces luego con una cuchara y se va aplastando las bolas estas y se va deshaciendo en el agua. Y cuando ya se ha hecho más o menos el caldo ese, las bolas con todo, luego se pasa a este chacazo, tiene una gasa más pequeña que la de la leche aún y se cuela 3 o 4 veces hasta que salga todo el líquido que es el cuajo. Cuando ya se ha colado se deja y luego ya se le echa directamente a la leche. Y este es el cuajo natural. Bien, pues ahora ya está aquí el agua caliente, la cuajada ya está hecha. Ahora hay que meter la cuajada al baño María para hacer el queso, para que se vaya separando el suero del queso. ¿Ves? La cuajada está ahora toda cuajada. Entonces, si tú la romperías la cuajada ahora para hacer queso y no tendrías agua caliente y no le iría el calor, se quedaría toda una pasta como si sería yogur y no se separaría el queso del suero. Entonces, con el calor es lo que va haciendo que se separe el suero del queso. Ya vais a ver. Ahora se le va dando vueltas para que no se agarre abajo y vaya el calor por todo el caldero. Y en cuanto empiece a entrar el calor en lo que es la cuajada, se empezará a separar el suero, que es el líquido, del queso. Pero poco a poco, ¿no ves cómo se va separando poco a poco? Este líquido es el suero. Estos son pedazos de cuajada todavía que quedan, que hay que romperlos todos. Y si no le das vueltas, pues abajo se queda todo caliente, caliente y arriba se queda frío y no se separa bien. Ya está, esto ya es todo queso ya.
Y ya está prácticamente separado ya todo lo que es el suelo del queso. Pero ahora todavía se quedan pedazos pequeños de cuajada, ¿no ves? Esto hay que romperlo y luego lo romperé en la otra caldera, porque si dejas dentro del queso, cuando meces el queso, este pedazo de cuajada dentro del queso, luego la cuajada tiene suero, entonces lo pondrías en el queso y este suero luego se fermentaría y se picaría y se perdería el queso. Por eso lo hay que romperlo otra vez para romper las pequeñas bolitas que se han quedado sin hacer. Si lo tienes mucho tiempo con agua caliente, se va quedando el queso más duro y luego sale el queso más duro, más seco. Por eso lo saco. Como está todo el queso, no ves todo suelto en bolas pequeñas, hay que dejarle que repose unos 5 minutos así, entonces por su propio peso va cayendo hacia abajo el queso. Y luego con las manos lo recojo y lo hago toda una bola para poder hacer los quesos. Pues ahora ya se ha reposado, ahora voy a recogerlo todo, como está todo suelto en bolas, voy a recogerlo todo en una bola, para luego poder cortar los pedazos y hacer ya los quesos. Hay que hacerlo despacio, despacio, porque si haces un poco de prisa se van moviendo las bolas hacia los lados y no las puedes recoger. Arturo va recogiendo y apelmazando con sus manos, en el interior del suero, todas las bolas de cuajada con el fin de unirlas en una masa de mayor tamaño. Sí, va a hacer toda una bola, porque están todas bolas sueltas pequeñas. Mira. Y ahora ya a los moldes. Pues ahora lo tengo que romper otra vez porque aún se quedan pequeños pedacicos de cuajada, ¿no ves? Ese pedacico. Entonces ese suero que tiene dentro se puede perder el queso. Entonces tengo que romperlo otra vez con la mano para que no se quede ningún pedazo de cuajada sin romper. Por eso lo rompo ahora otra vez. Y ahora que ya está todo bien roto, ahora ya lo meto al molde. Es que porque se haga el queso más grande, lo relleno bien de hasta arriba y ahora le aprieto para quitarle lo mayor del suero y el resto se lo quita la prensa. Pero si le echaría solo aquí lo justo y la apretaría, pues luego con lo que le quita la prensa se quedaría el queso más pequeño. Por eso le hago para hacer los quesos más grandes. De cuando le he metido la pasta de queso, mira la de suero que le he sacado. Entonces todo eso hubiera bajado el queso más. Entonces ahora la función del trapo es, si ahora yo lo metería este queso así a la prensa, saldría prensado, pero así, se queda todo rugoso, todo lleno de agujeros. Y el trapo lo que hace es que salga el queso liso. Después de vaciar el suero en el recipiente, Arturo da la vuelta al queso para seguir extrayendo más cantidad de líquido. Porque cuando le prenso así con la mano, más o menos le puedo quitar el suero de esta altura. Pero de abajo no se lo puedo quitar, entonces le doy la vuelta para quitarle del otro lado. Y ya está. Porque ahora el queso no es bueno que se enfríe, entonces lo meto otra vez al suero, al líquido, y como todavía está caliente, así se mantiene la temperatura y luego le pongo los trapos todos a la vez. Mientras va rellenando los otros moldes, el queso preparado debe permanecer dentro del recipiente con el suero. Ahora lo saco de aquí, a poner el trapo para que haga luego piel. Ahora no ves cómo está el queso así todo rugoso. Si lo metes ahora en la prensa sin trapo, saldría prensado, pero igual así con agujeros. Entonces el trapo hace que haga piel. Y ya está. Ahora ya la prensa. Y ahora lo que no le saco yo con la mano, el suero que no le saco yo, se lo sacará la prensa en 12 horas. Está hasta las 12 de la noche con la prensa y despacio le va sacando el resto del suero. Pues la prensa es para que, claro, si tú pones el queso en el trapo, hace falta algo para que le presione, para que salga la piel, salga liso. Si no esa presión no puede salir a la piel lisa, entonces esa es la función. Termina de sacarle el suero que se ha quedado dentro del queso y encima lo ha presionado para que luego salga la piel lisa. El peso poco a poco le va presionando y va cediendo hasta que sale. En el momento que ya le ha quitado todo el suero, ya no presiona más porque ya se ha quedado ya el queso duro. Y en función de cómo sea el queso de grande, pues le pone más peso o menos peso. A partir de este momento, el trabajo de extraer el suero restante le corresponde a la prensa y Arturo se puede dedicar a otras tareas de elaboración del queso. Pues 12 horas. Más o menos hago cada 12 horas queso, entonces a la mañana hago el queso, lo dejo. Y luego a la noche otra vez, hacia las 12 horas y también empiezo a hacer el queso y son más o menos 12 horas. Quitar unos y poner otros. Ahora voy a sacar
los quesos de la prensa, estos son los que hice ayer a la noche, que ya están prensados, a meterlos al agua de sal. Tras 12 horas en las prensas, los quesos han soltado todo el suero y ya no hay riesgo de que fermente estropeando el producto. Ahora hay que quitarles, sacar los quesos de los moldes. Pues ahora les voy a quitar los trapos. La función del trapo es que se quede el queso liso, así más bonito. Este es un trapo especial porque no se puede poner cualquier trapo porque los trapos normales se apegan en el queso y se quedaría pegado y no podría ni soltar. Entonces este es un material especial que no se apega, ¿no? Son lísimas. Entonces hace que el queso se quede liso. Si no tendría trapo, lo prensarías en la prensa sin trapo, se quedaría todo esto rugoso, no haría así lo liso que se ha quedado y es por el trapo. Ahora, si esto ya se queda seco, duro, lo vas a poner en la tabla, entonces quedaría, entonces quitarle el orillo para que luego se asiente bien en la tabla también. Estos rebordillos que salen, que se quedan, les quito con el cuchillo para que se queden mejor. Bien, pues ahora voy a meterlos en la sal. La sal es el conservante natural, hay que ponerlos en sal para que se conserven, si no se pudrirían los quesos. El agua y la sal, en la medida de las 12 o 24 horas es que tú pones agua, echas un montón de sal, pues más o menos sabes, pues, por ejemplo 1 kilo por cada 2 litros de lo que sea, ¿no? Entonces, echas el queso y el queso hasta que no esté flotando no tiene suficiente sal. Cuando ya su flota bien arriba, ya no hace falta echarle más sal. Como voy quitando y poniendo sal, quesos, van chupando sal, entonces ahora les echo un poco más para reponer lo que han chupado los quesos anteriores, para que siempre esté con la medida de sal. Los quesos deberán permanecer un total de 24 horas en el baño de salmuera, y Arturo tiene por costumbre dejarlos en reposo 12 horas por cada uno de sus lados. Estos son los quesos que ya han estado las 24 horas en la sal, las voy a sacar aquí, para que se escurran un poco y se sequen un poco, para luego meter los siguientes. El espacio que ocupaban los quesos, que ya llevan 24 horas en el baño de sal, servirá para acoger los quesos que han estado 12 horas en el primer baño. Ahora los voy a poner del otro lado en este otro cubo y así ya sé que luego a la noche tengo que sacarlos ya estos. Le doy la vuelta. La sal es el conservante natural, entonces la sal es para que se puedan conservar, porque si tú un queso lo haces así y no lo pones en sal, se pudre al no tener sal, como sea el jamón, igual. Entonces la sal hace que sean salados, pero es el conservante natural, porque tienen que estar 12 horas de cada lado. Entonces, primero los pongo de una cara aquí, 12 horas, luego las paso al otro lado, del otro lado, y están las otras 12 horas, y luego ya los saco aquí. Bueno, pues ahora ya están ya escurridos de los quesos, que los he sacado de la sal, los saqué ayer a la noche, y ahora los llevo ya a la cámara ya. Arturo dispone de un espacio apropiado, con unas temperaturas fácilmente controlables, que hace de cámara de curación de los quesos. Pues ahora aquí he traído ya los quesos a curar a la cámara. Esta es la cámara de curar y aquí se van a curar. Entonces se nota que están todavía blancos, que estos son los últimos que voy trayendo, estos así. Entonces ahora se tiene que curar aquí. El queso le cuesta más o menos 3 meses curarse. Para que el queso, conforme se va curando, va cogiendo este moho, es el color este azul, y cuando el queso está completamente todo azul, es que ya está curado. Hasta entonces está sin curar, ahora todavía el queso está fresco, está pues en plena curación. Cuando se ponga ya más o menos de esta piel, pero más oscuro, ya está curado. Este es pues de los más viejos que hay, que tarda pues 3 meses.
Y aquí están, pues eso, 3 meses. Luego hay que darle a todos los quesos frescos, pues todos los días hay que darles una vuelta. Dejas una tabla libre y coges el queso así y le das la vuelta, así a todos. Y luego al día siguiente, pues igual dejas una tabla abajo y haces al revés abajo, porque si no la parte que se queda en la tabla se quedaría pegada a la tabla. Entonces, para que se vaya curando y tenga ventilación, pues hay que darles todos los días vuelta a los quesos. A medida que los quesos se van curando, el cuidado y el cambio de posición en las estanterías deja de ser tan riguroso. Manteniéndose a una temperatura entre los 8 y los 12 grados, los quesos alcanzarán las óptimas cualidades organolépticas para ser consumidos. Hoy, gracias a Arturo y Javier, que todavía conservan los métodos tradicionales de elaboración del queso, podemos conocer uno de los elementos más importantes de la cultura pastoril en Tierra Estella. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.